Gozando de la vida frente a la muerte. Reverendo Dr. Gerald Lee. Capítulo 5. Dios me ha acompañado. Bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos capítulo 1, versos 1 al 3. Ciertamente bienaventurado. Es natural que todos los que viven en este mundo quieran ser bienaventurados. Muchos padres coreanos llaman a sus hijos recién nacidos Boknam, niño bendecido, o Boksun, niña bendecida. Mientras estaba enfermo, visité a un famoso compositor de nombres para seleccionar mejores nombres para mi esposa y para mí. Tuve que permanecer allí en una larga cola de espera hasta que fue mi turno de ver al famoso hombre, Bong Soo Kim. Él examinó mi rostro y el de mi esposa con nuestros nombres, y nos dijo: Jerok está destinado a morir joven, y Boknim vivirá una vida dura como empleada doméstica. Nunca antes he visto nombres tan malos. Nos dio nuevos nombres: Songuk para mí y Jiyeon para mi esposa. ¿Qué pasó después? Las enfermedades que tenía no me dejaron, y mi esposa tenía que vivir una vida dura. Cuando mi esposa nació, le pusieron el nombre Boknim, que significa ella es bendecida. Más adelante, tal como el compositor de nombres aconsejó, ella cambió su nombre a Jiyeon, porque ella escuchó que la interpretación de su nombre original fue para convertirme en una empleada doméstica. Sin embargo, ella no recibió ninguna bendición. ¿Cuánto nos habíamos esforzado para obtener bendiciones? Incluso nuestra constante devoción parecía miserable. ¿Cómo puedo estar saludable? ¿Cómo puedo ganar mucho dinero y salir de la pobreza? ¿Cómo podemos cuidar de nuestras pobres hijas? Siempre tuvimos pensamientos de bendiciones. La gente dice que ser bendecido significa vivir una vida larga, sana, con riquezas y pacífica, con muchos niños. Dicen que la riqueza es la bendición clave, así que piensan que vivirán una buena vida si son ricos y saludables. Pero, ¿qué pasa si mueren? Nada es valioso para ellos. Su suerte es necesaria solo para su vida durante unos 70 a 80 años. Finalmente, su suerte desaparece. No puede ser una verdadera bendición. ¿Qué es una verdadera bendición? ¿Qué tipo de bendición prevalece para siempre aunque morimos? La Biblia, en la que está escrita la historia de la humanidad, así como la vida, la muerte, la fortuna y las desgracias, ha descrito la verdadera bendición. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis capítulo 12, verso 2. En este caso, la persona bendecida es Abraham. Él creía en Dios el Creador que gobierna todo. Él obedeció como Dios le ordenó, y sus caminos fueron irreprensibles. Abraham vivió hasta la avanzada edad de 175 años. No tuvo hijos, pero luego Dios lo bendijo para que tuviera muchos hijos, que crecieron en obediencia. También tenía muchos siervos, rebaños y bienes. Él fue bendecido en todas las cosas, y Abraham, más que todo lo anterior, recibió la vida eterna como el padre de la fe después de su muerte. La mayor bendición declarada en la Biblia es la espiritual, que se da a aquellos que creen y obedecen a Dios, que viven según la palabra y que irán al cielo donde no hay lágrimas, sufrimiento ni dolor. La segunda mejor bendición es la necesaria para la vida en este mundo, como llevarse bien con todos, tener buena salud, larga vida, hijos, honor y riqueza. Ser verdaderamente bendecido significa recibir ambas bendiciones. Hay mucha gente que parece ser bendecida. A nuestro alrededor podemos ver que las bendiciones mundanas no duran mucho. Algunas personas que solían tener varios vehículos y casas gastaban su dinero como agua y de pronto se quedan sin dinero o sin comida. Algunos de ellos mueren jóvenes, dejando una gran fortuna. Otros pierden accidentalmente a sus esposas e hijos. No podemos decir que sean bendecidos. Justo lo contrario, la bendición celestial no es temporal sino permanente. Mientras más días pasan, más bendiciones llegan. Esta es la verdadera bendición. Yo soy un testigo de eso. Las bendiciones que he recibido. Dios me bendijo tanto como mi vaso cambió. Aquí me gustaría describir cuánto y cuán maravillosamente Dios me bendijo. Viví durante mucho tiempo sin saber que Dios existe y que hay vida eterna después de la muerte. Pensé que la muerte era el fin de la vida y que no tenía esperanza de que hubiera algo especial en la vida. Un día llegué a experimentar que Dios está vivo. Una vez que conocí a Dios, creí que Él y su reino existen.
Entonces me arrepentí de mi ignorancia y necedad. Admití que era un pecador y decidí vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Estaba tan feliz de darme cuenta que recibí la más significativa bendición de la salvación. Desde entonces, mis labios siempre han cantado alabanzas, he orado y he agradecido a Dios por todo. En segundo lugar, después de conocer a Dios, mi cuerpo enfermo rasgado fue sanado completamente. Dios me dio un cuerpo sano y un hogar dulce con niñas brillantes. Además, Él me llamó como su siervo, que predicaría el Evangelio, serviría a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, guiaría al pueblo a la salvación y trabajaría junto con Él como un hombre de Dios. En tercer lugar, tuve la bendición de estar siempre con Dios. Dios nunca me ha dejado solo porque le he complacido. ¡Cuán maravillosa es su bendición! Acompañar al presidente de su país debe ser muy honroso. ¿Cuánto más será ser acompañado por el Dios Todopoderoso? Es tremendamente honroso y vale la pena. Los padres acompañan a sus hijos, los alimentan cuando tienen hambre, los visten, los acomodan donde duermen, les suministran lo que necesitan y los protegen del peligro. Del mismo modo, Dios me ha acompañado, proporcionándome las cosas que necesitaba y dotándome de la autoridad y el poder para poder trabajar para su reino y justicia. Los endemoniados temblaban al mirarme. Dios hizo que todas mis palabras se cumplieran, así que mi congregación confió en mí y me obedeció. Cada vez que oraba por los miembros de mi iglesia, Dios nos mostró su poder milagroso. La cuarta bendición que Dios me dio fue que recibí de Dios todo lo que pedí. Todo lo que pedí. Habían transcurrido unos 6 meses desde que empezamos la iglesia. En ese momento, el santuario estaba en el segundo piso y mi casa y oficina estaban en el sótano. Fue un día antes de la gran fiesta Sol, Año Nuevo Lunar, a eso de las 5 de la mañana, cuando estábamos terminando el servicio de viernes por la noche. Allí estaba ocurriendo un gran alboroto. Ocurrió una intoxicación por monóxido de carbono. Mis 3 hijas jóvenes y un miembro adulto joven que estaba demasiado cansado para asistir al servicio nocturno del viernes estaban durmiendo en mi casa en el sótano. Cuando los encontraron parecían muertos. Habían quedado inconscientes y sus cuerpos estaban fríos y sólidos. Los miembros de la iglesia iban de aquí para allá, sin saber qué hacer. Les dije que trajeran a esas personas intoxicadas con gas a la iglesia. Subí al altar y oré. Padre, te doy gracias. Si te llevas a mis 3 hijas ahora o no, te doy gracias. Si he hecho algo mal, por favor dímelo y perdóname. Padre, aquí tengo un joven. Él es un miembro de mi congregación. Por favor, salva a este joven para que no deshonremos tu nombre. Bajé del altar, puse mis manos sobre el joven y oré así. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno, gas de carbón, sal fuera. Sal de él. Te ordeno, sal de su cuerpo. Padre, por favor, tráelo de vuelta a la vida y permite que glorifiquemos tu nombre. Luego oré por mis 3 hijas, una por una. Mientras oraba por ellas, el joven se sentó y se preguntó qué había sucedido. Mis 3 hijas también se sentaron en fila. Aleluya. Al ver este milagro, la fe de los miembros de la iglesia creció con mayor fortaleza que antes y dieron toda la gloria a Dios que hace posible lo imposible para aquellos que creen en Él. Desde entonces, hubo muchas personas que habían sido intoxicadas con gas, pero volvieron a la vida a través de mis oraciones. A continuación, otro milagro. Nuestros estudiantes de secundaria y miembros adultos jóvenes estaban a punto de partir para el campamento de verano que fue planeado por primera vez desde que abrimos nuestra iglesia. Era temprano por la mañana y había estado lloviendo mucho durante la noche. La lluvia se hizo más densa con truenos y relámpagos. Los estudiantes y los miembros adultos jóvenes que trajeron su equipaje a la iglesia la noche anterior parecían estar muy decepcionados. Le pedí a Dios, Padre, hoy vamos al campamento de verano. Sé que tú controlas el tiempo. ¿Podrías detener los truenos, los relámpagos y la lluvia para que mis estudiantes y jóvenes adultos puedan tener un gran campamento de verano? Oramos en voz alta todos juntos y le pedimos a Dios con fe. ¿Qué pasó después? Dios respondió nuestras oraciones y detuvo la fuerte lluvia. Nuestro destino de campamento era la isla de Debudo, cerca de Incheon. Solo había disponible un servicio de transbordador al día. Se suponía que íbamos a dejar la iglesia a las 5 de la mañana. Sin embargo, la lluvia seguía cayendo hasta las 4:55. Yo creía que Dios haría algo por nosotros, por lo que pregunté: mis queridos jóvenes miembros,
¿ustedes creen que si oramos en voz alta durante 3 minutos, Dios detendrá los truenos, los rayos y las fuertes lluvias? Todos respondieron con un amén. Después de 3 minutos de oración, les dije que se fueran, y todos nosotros bajamos. El mismo momento en que dimos el primer paso en el suelo, la lluvia se detuvo. Fue increíble. Apenas unos segundos antes había truenos, relámpagos y llovía mucho. ¿Quién puede creer que esto realmente sucedió? Nuestro Dios Todopoderoso cambió el clima para nosotros. ¿Qué otras cosas no estaría dispuesto a hacer por nosotros? Él nos había dado lo que pedimos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, verso 7. Las bendiciones no son solo para mí, sino también para los que creen en Dios y viven una vida santa según la palabra. Podemos hacernos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Han recibido bendiciones las personas que claman Señor, Señor? ¿Todos los que afirman ser cristianos reciben bendiciones? Espero que todos vivan según la palabra de Dios para que todas las cosas salgan bien mientras sus almas prosperan. También deseo que puedan ser sanos y vivir sus vidas cerca de Dios, que puede responder a cada oración suya. La voz del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lucas capítulo 10, versos 22 al 24. En la actualidad, muchos maestros y padres dicen que es difícil lidiar con adolescentes. La mayoría de esos adolescentes que causan problemas vienen de hogares sin amor, donde no hay comunicación entre los padres y sus hijos. Por falta de comunicación, esos niños no pueden sentir el amor paternal y por ello no puedan seguir la orientación de sus padres. Con el tiempo, están propensos a ir hacia las trampas de la vida. Si vivimos nuestra vida acompañados por Dios, podremos tener un profundo amor y comunicación con Él. Escucharemos su voz, conoceremos claramente y obedeceremos su voluntad para que podamos glorificar a Dios cumpliendo muchos deberes por los cuales Dios nos recompensará. ¿Acaso no nos sentiremos desesperados y deprimidos como hijos de Dios si no podemos comunicarnos con Él? La vida sería como vivir con un padre sordo y mudo. Dios nos permite escuchar su voz durante su comunicación con nosotros. La voz de Dios se puede escuchar de muchas maneras. Sobre la base de mis experiencias, a continuación voy a explicar las diferentes maneras en que podemos escuchar a Dios. La voz del Espíritu Santo. Antes de aceptar a Jesús como Salvador, se vive según los propios principios. Si tiene buena conciencia, no hará cosas malas. Sin embargo, si se ve afectado por las cosas malas que ve o piensa, vivirá una vida viciosa porque su conciencia se volverá más malvada. Digamos que hay algo a su lado que le gusta mucho. No le pertenece, pero puede robarlo. Aquí su buena conciencia dirá: tomar algo sin permiso es robar. No debes hacerlo. Así que no lo robaría porque escuchó la voz de la buena conciencia. Al contrario, la mala conciencia dirá: vamos, nadie lo sabe. Todo el mundo roba en esta situación. Lo tomaré. No será ningún problema. Si escucha la voz del maligno, robará. Todo el mundo difiere en la voz que oye. Si está acostumbrado a escuchar la buena conciencia, creerá en Jesús, asistirá a la iglesia y oirá la palabra de Dios que nunca cambia bajo ninguna situación, porque es la verdad. Si abre su corazón y acepta a Jesucristo como su Salvador, recibirá el Espíritu Santo como un regalo. Y la verdad, que vino a usted por medio del pensamiento, revivirá su espíritu. Este fenómeno espiritual viene después de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le enseña quién es el Señor, qué es la verdad y qué es el pecado. Así que usted, según la palabra, desecha la naturaleza pecaminosa. Su espíritu llega a ser capaz de oír la voz del Espíritu Santo. Y entonces, cuando deseche todos sus pecados y llegue a ser santo, escuchará la voz del Espíritu Santo de manera clara. Hay 3 maneras en las que el Espíritu Santo le habla. La primera es la voz que le hace darse cuenta de la verdad. Aunque ha decidido no odiar a nadie, si ve a alguien que no le gusta, la enemistad surgirá en su corazón. En ese instante, el Espíritu Santo lo redarguye por medio de la palabra. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si oye este tipo de voz y consuela su corazón para que intente amar y orar por la persona que no le gusta, su odio se transformará en amor sin saberlo. La segunda es la voz que le hace sentir incómodo para permitirle conocer la voluntad de Dios. Cuando ocasionalmente le dice una mentira a uno de sus amigos, el Espíritu Santo le hace sentir incómodo para que se dé cuenta de que está cometiendo un pecado. Del mismo modo, el Espíritu Santo le pone en un estado de mucha ansiedad cuando usted quebranta la palabra. Hay una voz similar que puede hacerle sentir incómodo aunque no quebrante la palabra de Dios. A veces Dios, que es todopoderoso, le obligará a hacer algo. Entonces sentirá un repentino impulso de orar, ir a casa o hacer algo inusual. Eso es porque Dios le protege del peligro y le dirige a ir bien con todas las cosas. Si usted se siente incómodo mientras espera el autobús, es porque el Espíritu Santo le está hablando para que no tome el autobús. Esto ocurrió un domingo mientras yo era diácono. Tenía la intención de ir al segundo servicio para la reunión de laicos. No sabía lo que estaba mal, pero me sentía incómodo durante toda la mañana. De repente sentí el impulso de asistir al primer servicio y luego visitar a mi cuñado. Obedecí esa voz. Cuando fui a ver a mi cuñado, que había estado enfermo durante mucho tiempo, estaba de pie ante la muerte. Yo continuamente oraba por él y cantaba alabanzas junto a su lado. Le ayudé hasta que obtuvo la seguridad de la salvación. Dios me envió para que lo guiara a la salvación, tan solo un alma más. Esta es la voz del Espíritu Santo, que nos hace sentir incómodos y nos motiva a hacer algo. La tercera es la voz que habla a través de los mensajes. En la Biblia, Dios dice, haz o no hagas. Dios da la paz cuando hacemos al pie de la letra lo que aconseja que hagamos. La voz del Espíritu Santo que la mayoría de los cristianos escucha es muy suave. Si no ignoramos la voz que entra en el corazón, sino que obedecemos, llegaremos a ser muy espirituales y capaces de oír la voz claramente. La voz de Dios. Existen varios casos en la Biblia en los que Dios habla directamente a la gente. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le reteñirán ambos oídos. Primera de Samuel capítulo 3 versos 10 al 11. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versos 4 al 5. La voz de Dios cuando me llamó para ser su siervo era como una voz humana, pero como agua clara. Estaba claro, pero suficientemente fuerte como para hacerme temblar. Es imposible describir lo feliz que estaba en ese momento. Es muy raro oír la voz de Dios directamente. La voz de Dios a través de un ángel o de una persona. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mateo capítulo 28, verso 5. En la Biblia podemos encontrar muchas ocasiones cuando Dios revela su propósito a través de ángeles, espíritus que sirven a Dios. Las voces de los ángeles son muy hermosas. Dios a veces cumple su voluntad por medio de la boca del ser humano. Dirige a alguien a hablar para que sepamos que debemos seguir la verdad o nos deja sentir lo que debemos hacer para cumplir su plan. Por lo tanto, debemos considerar que Dios a menudo nos habla a través de sus siervos, líderes de zona, líderes locales, miembros de la iglesia o niños. Incluso en Números capítulo 22, versos 28 al 30, vemos que Dios usó un burro para hablar con Balaam. La voz de Dios a través de la profecía. La profecía se hace por inspiración divina para mostrar lo que sucederá en el futuro. En la Biblia hay muchas profecías que se han cumplido, tal como se ha afirmado. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos capítulo 21, versos 10 al 11. Dios me dio a mí, su siervo, muchas profecías. Yo creo que todas las profecías que me han dado ya se han cumplido o se cumplirán. Dios revela su plan a través de la profecía. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge,
¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós capítulo 3, versos 7 al 8. La voz de Dios a través de la revelación. La revelación es la declaración mediante la comunicación con Dios. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ezequiel capítulo 37, versos 4 al 7. Tener un profeta es una bendición maravillosa porque podemos obtener muchas revelaciones de parte de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Yo creo en cada declaración escrita en la Biblia tal como está. Así que le pedí a Dios mientras estaba ayunando por 40 días con la esperanza de estar plenamente armado con la palabra, que me enviara un profeta como Ezequiel, quien me diría lo que ocurriría en el futuro. Dios recordó que yo había orado con todo mi corazón, con amor por Él, con la esperanza de comprender plenamente los versículos bíblicos difíciles. Él contestó mis oraciones. En mayo de 1982, Él me reveló que empezaría una iglesia en un día de calor sofocante, y esto sucedió el 25 de julio, tal como Dios había dicho. Desde esta fecha, Dios comenzó a mostrar sus maravillosas obras a través de la revelación, tal como lo hizo a través de Ezequiel. Un hombre lisiado comenzó a caminar y a saltar porque Dios le dio fuerza a sus tendones. Después de esto, sucedieron muchas sanidades milagrosas. La fe de los miembros de la iglesia creció día tras día. Muchos de ellos conocieron a Dios y nacieron de nuevo a través de sus palabras proféticas. Desde mayo de 1983, Dios me habló y me explicó los versículos bíblicos difíciles. Recibí esas explicaciones proféticas a través de muchos ayunos, oración durante la noche y 7 años de perseverancia en clamor. Sus explicaciones respondieron todas mis preguntas y me dieron un claro entendimiento de los versículos difíciles. He mencionado en total 5 tipos de la voz de Dios. Las otras formas en que podemos escuchar la voz de Dios son a través de sueños individuales, visiones y versículos bíblicos. Los sueños individuales se pueden clasificar en 3 categorías: sueños no significativos, sueños del Espíritu y sueños de revelación a través del Espíritu Santo. Interpretar los sueños requiere una habilidad de discernimiento especial. En Mateo capítulo 11, verso 27, Jesús dice: Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Necesitamos recibir la revelación para conocer a nuestro Padre Dios. La revelación se da a través de la comunicación con Dios, y podemos escuchar la voz de Dios a través de la comunicación. Como hijos de Dios, podemos entender claramente la voluntad de Dios a través de la revelación para poder obedecerle, y para que lleguemos a ser buenos cristianos que reciben bendiciones verdaderas. La soberanía. Dejé de realizar reuniones de avivamientos en otras iglesias. En mayo de 1983, Dios me dijo que dejara de realizar reuniones de avivamiento en otras iglesias. Al visitar iglesias para hacer avivamientos, me sorprendió encontrarme con ciertas realidades. Muchos creyentes no sabían exactamente por qué Jesús fue crucificado y cuál es el secreto de la cruz, que pueden ser redimidos de sus pecados cuando creen en Jesucristo. Ellos no tenían plena seguridad del Dios viviente. Así que Dios era el Dios de los muertos, no de las personas que todavía están vivas. Realmente quería llevar a la salvación a los asistentes de los avivamientos como fuera posible. El enemigo Satanás y el diablo trataron de interferir con mi avivamiento desde el primer día. El lunes, mientras yo predicaba sobre la salvación, los milagros, la resurrección, la segunda venida de Jesús y el cielo. Sin embargo, el miércoles Dios me dio la victoria final. Vi a muchos asistentes, incluyendo pastores y ministros, llorar y arrepentirse de sus pecados. Dios me reveló los temas que yo predicaría en los avivamientos, y a través de las profecías, Él mostró a muchos asistentes el camino por el que deben ir. Dios nos mostró su amor, su gracia y sus obras milagrosas en cada avivamiento que yo realizaba. Muchas personas tuvieron un encuentro con Dios y fueron transformadas. Los paralíticos se paraban y caminaban, y varias enfermedades fueron sanadas. ¡Aleluya!
Sin embargo, Dios de repente me dijo que dejara de conducir esos avivamientos. Él me dijo que recibiera su revelación de la palabra y que extendiera sus planes perfectos por todo el mundo. Él profetizó que los judíos llorarían y se arrepentirían de sus pecados en un futuro cercano. Por supuesto que le obedecí, porque sabía que yo no podía hacer nada y que Él puede hacerlo todo, y porque yo creía que Él quería que yo cumpliera su voluntad a través de mí, su siervo. Es por eso que obedecí de inmediato, tal como me lo pidió. Me dediqué a la palabra de Dios y a la oración. En mayo de 1983 comencé a prepararme para recibir revelación. Todos los domingos me dirigía a la montaña para orar justo después de que el servicio de adoración terminara. Hacía esto de lunes a jueves para leer la Biblia, orar y recibir revelación. Yo era como el apóstol Juan, que fue confinado en la isla de Patmos y recibió revelación a través de la comunicación con Dios. Para recibir revelación de este modo, tuve que dejar de lado todos los asuntos de la iglesia, incluyendo los problemas de los miembros. El viernes regresaba a casa para prepararme y presidir la vigilia entera del viernes. El sábado oraba por los sermones de los servicios del domingo por la mañana y noche. Hacía algunas visitas a los hogares y daba consejería a los miembros. Dios hizo que leyera la Biblia cuidadosamente en 3 ocasiones, y luego comenzó a revelarme con explicaciones completas los versículos difíciles de Génesis a Apocalipsis, incluyendo los temas sobre los cuales los científicos o muchos eruditos hicieron objeciones. Me hizo leer la Biblia 3 veces más, y me explicó los versículos difíciles y sus propósitos para ayudar a los no creyentes a entender. Luego, él hizo que leyera la Biblia 3 veces más y me explicó en detalle acerca de su soberanía sobre todas las criaturas y la historia de la humanidad. También me dijo lo que haría en el futuro. Para recibir estas revelaciones, tuve que luchar contra el diablo. Mi oración fue como una pelea sangrienta, tal como lo hizo Jesús en Getsemaní hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo, o cuando Elías oró en el monte Carmelo para recibir fuego del cielo. Cada día de la semana mi vida comenzaba con la oración de la mañana. Luego tomaba el desayuno. Después oraba toda la mañana para recibir revelación y al terminar el almuerzo oraba y leía la Biblia. Si yo tenía algún mal o un pecado escondido en mí, no podría entrar en el reino espiritual y tampoco podría recibir revelación de Dios. Para recibir las revelaciones tuve que ganar los obstáculos que Satanás presentó, despojarme de todo tipo de maldad y estar en paz con todos, para que pudiera agradar a Dios. A través de sus revelaciones experimenté el poder milagroso de Dios y su asombroso amor. Le di toda la gloria y agradecimiento a Él. El Dios soberano. A veces miro un mapa del mundo y sueño en la obra misionera mundial. Puedo ver el mundo entero en el mapa. El mundo parece bastante pequeño. Siento que estoy mirando mi palma. ¿Cómo le parecerá a Dios? Cuando miramos nuestras palmas, podemos ver las características detalladas en ellas, en los dedos y aquellas líneas grandes y pequeñas. Podemos decir que el mundo sería como una palma para nuestro Padre. Del mismo modo que podemos mover nuestras palmas por nuestra cuenta, Dios gobierna el mundo a su manera. Él creó todas las criaturas desde el primer día hasta el 6º día, y estableció el mundo de manera hermosa, y lo hizo un lugar adecuado para la humanidad. Por último, creó a la humanidad y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, verso 28. Entonces, ¿sobre quién reina Dios? Primero, Dios reina sobre todas las criaturas del universo. Él gobierna sobre el sol, la luna, las estrellas en este mundo, otros sistemas galácticos y todo el universo en orden, de modo que tengamos día y noche distintos, así como las 4 estaciones. Él gobierna sobre el sol, la lluvia y todas las condiciones atmosféricas. En segundo lugar, Dios reina sobre la historia de la humanidad. Dicen que la historia de la humanidad es la combinación de la paz y la guerra. En la Biblia, la historia humana, incluyendo la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, junto a los altibajos de las naciones, se registra exactamente cómo ocurrieron o cómo ocurrirán los eventos. Muchos cristianos que tienen sus ojos espirituales abiertos se dan cuenta de que Dios gobierna sobre la historia de la humanidad. En tercer lugar, Dios reina sobre todos los acontecimientos en la vida humana, la vida y la muerte, la fortuna y la desgracia del hombre. Él tiene la autoridad para gobernar la vida y la muerte, aunque algunas personas cortan sus vidas por sí mismos. Ninguna persona puede alargar su vida antes de la muerte por sí misma. Si el pecado de alguien alcanza su medida completa, Dios toma la vida de esa persona. En oposición, Dios a veces extiende la vida de una persona,
como en el caso del rey Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 20. Dios nos recompensa según nuestras obras. Su ley es: se cosecha lo que se siembra. Por esta ley, Dios gobierna sobre la vida y la muerte, la fortuna y la desgracia del hombre y el lapso de la vida. No preestablece el lapso de la vida de los individuos. Si usted siembra la justicia, será bendecido. Si siembra el mal, perecerá. Los justos por la fe serán salvos y recibirán la vida en el cielo. Pero los malvados serán arrojados al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, Dios lleva al cielo a los que creen en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y al infierno a los que no creen en Él. Del mismo modo, Dios recompensa a los malvados con ruina y a los buenos con bendiciones celestiales. Dios da la bendición financiera a las personas que trabajan duro, no a los trabajadores perezosos. Si alguien es justo pero perezoso, esa persona se vuelve pobre. Si los malvados sueñan con hacer una gran fortuna de la noche a la mañana, finalmente fracasan aunque parezcan temporalmente exitosos. Dios da luz, aire y lluvia a los malvados, así como a los justos, para que ambos puedan vivir sus vidas en este mundo. Al mismo tiempo, Él, como el Señor soberano que gobierna sobre la vida y la muerte, la fortuna y la desgracia, los recompensa según sus obras. En cuarto lugar, Dios gobierna sobre todo de una manera que los justos que creen en Él serán prósperos, así que todo marchará bien con gente justa. Él es justo, así que Él permite que los ángeles sirvan y guíen a sus hijos de acuerdo con la regla del reino espiritual. Él, que sabe todo, da bendiciones a sus hijos cuando le piden en oración. Cuando sus hijos oran, Él envía ángeles para protegerlos del diablo, mientras que los no creyentes no pueden ser protegidos del diablo ni recibir ayuda de parte de los ángeles. Además de esto, el Espíritu Santo, como la voz de Dios, conduce a los creyentes. Si obedecen la voz del Espíritu Santo, serán conducidos al camino seguro y recto, no al camino peligroso e incorrecto. Pero los no creyentes no pueden recibir esta bendición porque solamente la reciben aquellos que aman a Dios. He conocido a Dios, el soberano, que me ha dado abundantes bendiciones. Por su voluntad me hice su siervo que guía a mucha gente a la salvación y predica su palabra. Doy todas las gracias a Dios, el soberano, que me dejó oír su voz para predicar su palabra, la cual es tan perfecta que hasta que el cielo y la tierra pasen, no pasará la más pequeña letra o trazo en su palabra. La revelación. Durante 3 años después de haber aceptado a Jesucristo, perseveré. Como resultado me despojé de todos mis pecados y viví por la palabra de Dios. Entonces, Dios me dio el don de discernir entre los espíritus. Desde que recibí este don, llegué a sentirme incómodo cuando la palabra de Dios era malinterpretada por pensamientos humanos o explicaciones literales. Como dije anteriormente, tuve 3 años de perseverancia antes de entrar en una escuela de teología para ser un siervo de Dios cuando recibí el llamado. Entre los estudiantes de primer año, yo era el que hacía preguntas a los maestros con más frecuencia. Sin embargo, ningún maestro fue capaz de contestar satisfactoriamente mis preguntas. Así que dejé de preguntarles, y en su lugar, desde el segundo semestre, le pedí directamente a Dios que me explicara los pasajes difíciles. Esos pasajes que no se acoplaban bien con la palabra de Dios cuando se interpretan literalmente. Por eso le pedí a Dios que me explicara los significados espirituales de esos pasajes. La revelación a través de profecías me permitió comprender los significados espirituales de la Escritura. ¡Cuánto gozo tuve! No puedo describir cuánto el Espíritu Santo en mí se regocija. La alegría me hace olvidar lo mucho que me esforcé para recibir la revelación. Me gustaría presentar a continuación algunos sermones y profecías recibidas a través de la revelación. Compartí esto con gratitud con los miembros de la iglesia y otros miembros de otras iglesias, así como en cintas de casetes de sermones. Estoy agradecido a Dios el Padre, quien ha respondido mis oraciones tal como Él prometió en Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La parábola del banquete de bodas. Juan capítulo 2, versos 1 al 11. Es muy posible que usted haya estado en una boda. La boda es una ceremonia sagrada y feliz cuando un hombre y una mujer se convierten en una sola carne. Sin embargo, el banquete que sigue a la ceremonia de la boda no siempre es sagrado, porque los asistentes disfrutan de beber y comer. Aquí pensemos en el primer milagro que Jesús mostró en el banquete de las bodas: transformar el agua en vino. Jesús vino al mundo para difundir el evangelio y dar vida a los muertos. Pero, ¿cambió el agua en vino para que la gente pudiera beber?
¿Por qué mostró él este milagro como el primero cuando comenzó su ministerio público? Yo me preguntaba por qué. Así que oré sinceramente a Dios para que me permitiera saber por qué Jesús hizo el milagro. Un día, mientras oraba fervorosamente a Dios para que me explicara la parábola del banquete de las bodas, me habló a través de la profetisa. Apocalipsis es la declaración a través del profeta para revelar la voluntad de Dios. Así que el orador inicial es el Señor, y el profeta, que está lleno del Espíritu Santo, es el que habla. Por favor, no malinterprete la revelación. En las revelaciones a continuación, yo indica a Jesucristo. Ahora te digo mi voluntad a través de la profetisa. ¿Qué es el banquete de las bodas en Caná? ¿No es el primer milagro que hice que fue cambiar el agua en vino en el banquete? Mi querido siervo, sé que te he dado una parte, no la totalidad. Mi querido siervo, cuando me complazcas y te mantengas en la justicia te explicaré muchos mensajes. Sé agradecido. Siervo amado, yo usando el poder dado por Dios mostré el primer milagro en el banquete de las bodas en Caná. ¿Por qué crees que lo hice? La Escritura menciona que las personas estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día. Ver Mateo capítulo 24, versos 37 al 38. ¿Por qué se produjo el diluvio en el tiempo de Noé? Los juzgué con agua, mi palabra, porque se casaban, caían en el libertinaje y se embriagaban. Entonces, ¿qué significa el banquete de las bodas de Caná? Caná en Galilea significa el mundo. El banquete de las bodas significa casarse y el vino significa la bebida. La bebida traerá intoxicación, la intoxicación traerá desenfreno y el desenfreno los llevará a pelear. Entonces el banquete mostrará todas las cosas malvadas en el mundo. La Escritura dice que yo, Jesús, fui invitado a un banquete de las bodas. ¿Qué fue lo que me hizo Satanás después de todo? ¿Acaso no me crucificó? Todo se cumplió por medio de mi crucifixión. Por lo tanto, invitarme al banquete de las bodas significa invitarme a la crucifixión. Ver Mateo capítulo 26, verso 50. Permití que eso se escribiera en la Biblia para que supieran el verdadero significado de ella, así como el milagro que yo hice. Esto fue escrito para mostrarles el corazón de Dios. Cuando el hombre lo lee, solo puede encontrar un milagro. Sin embargo, si conoces mi corazón, recibirás la revelación como yo quiero. Nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarle. Ver Mateo capítulo 11, verso 27. Te digo la verdad. Mostré este milagro para que el enemigo Satanás pudiera darse cuenta más tarde de que daría vida eterna a aquellos que creen en mí, entregando mi sangre como vino. El vino en el mundo embriaga, pero el color rojizo del vino que doy simboliza mi sangre que da vida eterna. Te digo la verdad, cuando el diablo enemigo me invitó, revelé al pueblo que derramaría mi sangre por mi pueblo para que tuvieran vida eterna. Mi amado siervo, como el mundo me invitó, fui voluntariamente crucificado. El vino del mundo embriaga a la gente, pero mi vino fue mi sangre que les daría vida eterna. Solo mi Padre y yo sabíamos esto. Mi querido siervo, no olvides este importante significado, ni olvides que el milagro lo hice yo solamente. Mi amado siervo, desde que vine a este mundo todas las cosas han sido hechas por la fe, pero nunca hice que la gente creyera algo que no habían visto. Siempre les di la revelación en la fe. Y Dios, mi Padre, bendijo a los que tenían fe para que sobreabundaran con más fe. Cuando le dije a José que no tuviera temor de tomar a María como su esposa, él me obedeció. Cuando le dije a María que daría a luz un hijo, ella también lo creyó. Al creer, el bebé podía ser concebido por el Espíritu Santo. Sin fe, ningún milagro hubiera ocurrido. Mi amado siervo, nada habría sucedido si no hubiera sido por la gloria de Dios y su providencia. Y sin fe, nada se habría hecho. Dios lo ha hecho todo con tanta justicia que hasta el enemigo Satanás no puede acusarlo en absoluto. Hice el milagro en el banquete de las bodas porque mi madre terrenal tenía fe, y ella quería que yo hiciera esto. Sabes que no puedo hacer un milagro donde no hay fe. También la razón por la que levanté a Tabita de la muerte fue para mostrarles que Dios puede realizar cualquier milagro cuando Él está complacido en su corazón. Te digo la verdad. Realicé un milagro en cada aldea para que la noticia se extendiera a todos los lugares. Mi amado siervo, ten en cuenta que no he realizado muchos milagros en un solo lugar. Mantén toda tu comprensión de lo que te he dicho. A través de esta revelación llegué a entender la palabra de Dios con facilidad.
3 días después de que Jesús comenzó su ministerio público, él y sus discípulos, así como su madre María, fueron invitados a una boda en Caná, en Galilea. Esto está registrado en Juan capítulo 2. Cuando el vino se terminó, su madre le dijo: «No tienen vino». Verso 3. Jesús le respondió: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Verso 4. Su madre confiaba en que Jesús realizaría un milagro y les dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús les dijera. Debido a esta fe, Jesús pudo realizar el milagro. Entonces Jesús le dijo a los sirvientes: «Llenad estas tinajas de agua», y ellos las llenaron hasta arriba. Luego Jesús les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Verso 8. Lo hicieron y el dueño del banquete probó el agua que se había convertido en vino. No sabía de dónde había venido, pero los sirvientes que trajeron el agua sí lo sabían. Entonces llamó al novio a un lado y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Verso 10. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Verso 11. Este versículo compara el principio y el fin del ministerio público de Jesús con un banquete de bodas. Ahora permítame explicar este incidente espiritualmente. Jesús, siendo invitado a la boda, simboliza que el mundo invitó a Jesús a ser crucificado, y él aceptó y murió en la cruz. El banquete de la boda se refiere a los últimos días cuando el mundo estará lleno de comida, bebida y pecado. Convertir el agua en vino significa la sangre de Jesús que él derramó en la cruz para darnos vida eterna. El comentario del maestresala de que el vino era el mejor simboliza la alegría de aquellos que son perdonados de sus pecados por beber la sangre de Jesús, y es lo mejor porque tienen esperanza para el reino celestial. Jesús reveló su gloria por medio de su crucifixión y por su resurrección 3 días después de la muerte, y dijo que no se daría ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, verso 39. Sus discípulos pusieron su fe en él después de ver su primer milagro. Este hecho simboliza que verdaderamente le creyeron a Jesús y pudieron arriesgar sus vidas para predicar la resurrección de Jesucristo y el mensaje de la cruz solamente después de haber presenciado su crucifixión y su resurrección. ¿Cuán decepcionado se debe sentir Dios si entendemos el primer milagro de Jesús meramente como una celebración en un banquete de bodas? El milagro era simbólico de lo que Jesús iba a hacer para salvar a la humanidad al comenzar su ministerio público. Yo estuve tan emocionado de entender este significado espiritual. Incluso ahora, mi corazón se llena de alegría cuando pienso en ese momento. La caída y la recuperación de Israel. Juan capítulo 19, versos 23 al 24. Dios también reveló su voluntad para Israel a través del Espíritu Santo. Mi querido siervo, nací como un israelita, como un descendiente de David. Te digo en verdad, Israel es mi cuerpo. Como mi cuerpo fue herido, toda la nación de Israel fue herida. Debido a que los israelitas hirieron a su rey, su país fue perjudicado. Al igual que la lanza me traspasó, Israel iba a ser traspasado. Al igual que mi ropa fue dividida, todos los israelitas debían ser esparcidos. Así como echaron suertes por mi ropa, los israelitas perderían su nación. ¿Qué dijeron los israelitas cuando me crucificaron? Ellos dijeron: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo capítulo 27, verso 25. Y Dios el Padre permitió que sucediera así como ellos pidieron. Mi amado siervo, ¿por qué se registró que mi ropa era de tejido sin costura de una sola pieza de arriba a abajo? Significa que Israel ha permanecido como nación desde que el nombre de Jacob se cambió a Israel. ¿Podría Israel estar de pie otra vez si mi ropa hubiera sido rota? Por lo tanto, mi ropa debía permanecer en una pieza, ya que significa que Israel sería reformado. Mi amado siervo, aunque los israelitas estaban esparcidos por todo el mundo mientras mis vestidos eran despedazados en 4 pedazos, el corazón de ellos seguía siendo el mismo hacia Dios mientras que mi ropa no fue rasgada por los soldados. Ahora voy a explicar en detalle el significado espiritual de lo anterior. Cuando los soldados romanos crucificaron a Jesús y rasgaron sus vestidos en 4 partes, los israelitas, después de haber crucificado a Jesús, fueron esparcidos en las 4 direcciones cuando los romanos los conquistaron en el año 70 después de Cristo. Los soldados también tomaron su túnica, pero como era perfecta, tejida en una sola pieza de arriba a abajo, los soldados echaron suertes en vez de rasgarla.
Esto significa que ninguna fuerza podría detener el espíritu de los israelitas, que respetaron y temieron a Dios y amaron a su país desde Jacob. Y como estaba escrito, Israel fue realmente reformado el 14 de mayo de 1948. Ver Ezequiel capítulo 38. El hecho de que la nación fue reformada unos 2000 años después de haber sido destruida por completo por Tito en el año 70 después de Cristo es un milagro de milagros que solo puede ocurrir por la voluntad de Dios.